Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios una vez más, porque nos permite una vez más estar aquí juntamente con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari. Amén. En este día tan hermoso que el Señor nos da de este año. Amén. El año de gracia 2020. Que el Señor en su misericordia nos ha extendido para cada uno de nosotros. Amén. Les saludamos con mucho cariño. Amén. Nos da gusto poder volver a estar aquí compartiendo la palabra del Señor con todos los amigos, hermanos en Cristo, nuestra familia. Amén. Nuestro deseo es que podamos seguir acercándonos más y más a Dios, aprender más de la palabra y compartir con cada uno. Amén. No porque nosotros sepamos mucho, sino que todos juntos estamos aprendiendo algo nuevo, algo maravilloso. La palabra de Dios es una fuente inagotable, es una fuente que no termina, que uno puede aprender más y más cada día, cosas hermosas en la palabra del Señor. Amén. Entonces les saludamos con mucho cariño, con mucho gusto a todos, a los siervos de Dios, los pastores de la iglesia Manantial de Vida especialmente. Amén. El hermano Leo y la hermana Alicia Herrera. Amén. Y a todos los siervos y siervas del Señor, que yo sé que hay varios hermanos, amén, que también nos están viendo. Amén. Todos les saludamos en el amor de Cristo, todos los amigos, familia y todos los hermanos en Cristo de las diferentes iglesias. Amén. Invitándoles a que compartan la palabra del Señor, que compartan este video con las personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración antes de entonar una hermosa alabanza que todos, yo sé, ustedes la mayoría conocen. Amén. Nosotros, yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros hay ese deseo de alabar al Señor. Amén. Y recordamos siempre, ¿verdad?, los momentos en los que estábamos en la iglesia y ahí cantábamos, adorábamos al Señor, alzábamos nuestras voces. Amén. Quizá muchas veces nuestras lágrimas se derramaron, alzábamos nuestra voz completamente, ¿verdad? Y no nos importaba quién nos viera, levantábamos nuestras manos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón había ese vivo deseo, ese deseo tan grande, esa alegría, ese gozo, porque sabíamos que estábamos alabando al Dios verdadero. Y todavía nosotros le alabamos, ¿verdad? No es en la iglesia, no es con los hermanos. Sin embargo, todos desde nuestra casa, donde tú te encuentres, podemos alabar al Señor con una hermosa alabanza. Y sabemos que el Señor se agrada cuando nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón. Él sabe en nuestro corazón que ese hermoso deseo todavía existe en nuestro corazón, ese deseo, esa gratitud en nuestro corazón hacia Él por todo lo que Él ha hecho, por su gran misericordia, porque sabemos que no somos dignos, no somos merecedores de tanta misericordia, de tanta bondad hacia nuestras vidas. Él ha cuidado de nosotros, Él está con nosotros, Él ha guardado a nuestras familias, ha guardado a nuestros hermanos, ha estado con nosotros fortaleciéndonos en medio de las luchas tan fuertes que han venido. Amén. Por eso solamente Él es digno de gloria. Él es el único Dios, el Dios verdadero. Amén. Así que vamos a hacer una oración y después vamos a alabar al Señor y después vamos a aprender más de la palabra del Señor. Así que si tú puedes ahí ayudarme, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Amén. Padre bueno, Padre santo, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu inmensa misericordia. Señor, sabemos que no merecemos, Señor, tantas bondades a nuestras vidas, Señor. Esta oportunidad que tú nos das, Señor, no somos dignos, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos laves con tu preciosa sangre, que quites, Señor, todo estorbo de nuestro corazón, todo aquello que no te agrada, todo aquello, Señor, que a ti te impida, Señor, que fluya tu presencia en nosotros. Señor, ayúdanos a santificarnos más y más cada día, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos. Te pido que tomes en tus manos la vida de cada uno, Señor, de los que nos están acompañando ya en esta transmisión y los que nos han de acompañar más adelante, Señor, los amigos, Señor, las familias, Señor, los siervos tuyos, Señor.
a nuestra familia, a todos, Señor, nuestros hermanos, Señor, cada vida, Señor, podamos ser ministrados, Señor, con tu poder, con tu presencia, Señor, con tu hermosa palabra, Dios mío, podamos aprender algo nuevo, algo maravilloso, Señor, de parte tuya. Espíritu Santo, toma el control, Señor, guíanos, ministranos, Señor, trae paz, Señor, a las vidas, trae consuelo, Señor, trae fortaleza a cada vida, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, de nosotros, Padre, pero te invitamos a que entres a nuestros hogares, a que entres a nuestras vidas, a que entres a nuestros corazones y tú mores ahí, Señor, para siempre, y que tú reines, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la gloria, mi Dios, toda la honra, mi Señor, te la damos a ti, porque a ti te pertenece, Señor, y porque solo tú eres digno de alabanza. Gracias, Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Señor, quiero cantar una alabanza con ustedes. Amén. Yo sé que usted se sabe esta alabanza. Amén. Y le invito a que lo cante conmigo. Amén. Porque dice este canto que hay una alabanza en nuestros corazones para el Señor. Y si hay una alabanza en tu corazón para el Señor, cántaselo a Él con toda tu alma, con todas tus fuerzas ahí donde tú estás. Si estás con tu familia o quizás estás en tu cama descansando ya, ahí en tu mesa, o quizás andas en tu carro, donde sea que tú te encuentres, vamos a alabar al Señor. Amén. Dice esta alabanza: ante ti yo me rindo, Señor. Amén. Y que a través de esta alabanza, amén, podamos rendir nuestros corazones al Señor, nuestras vidas. Amén. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración. Ante ti, Señor.
sea el nombre del Señor, amén. Solamente nos postramos ante la presencia del Señor, amén. Nos rendimos ante Él, amén, porque Él es digno de que nosotros vengamos ante su presencia, amén, y con toda reverencia y con todo nuestro corazón, amén, alabemos su precioso nombre, amén. Así que le damos gracias al Señor. Y en esta hora, amén, vamos a ir a la palabra del Señor prontamente, amén, pidiéndole al Señor que sea tomando el control, amén, de todo lo que hemos de hacer, y que todos nosotros, amén, podamos disponer nuestro corazón, amén, que podamos abrir nuestros oídos espirituales a la palabra del Señor, amén. Vamos a leer 2 versículos que están en Génesis, su capítulo 45, amén. En el versículo 24 y el versículo 25 solamente vamos a leer, amén. Son unos versos que hemos leído. Yo sé que la mayoría han leído estos versículos, amén. Es una historia, amén. No vamos a hablar mucho acerca de la historia, sino un poquito más de lo que pasan en estos 2 versículos, amén. En Génesis 45, amén. Si usted tiene también la oportunidad de abrir su Biblia, puede leerlo conmigo. Génesis 45, versículo 24 y 25. Dice así la palabra del Señor, honrando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Amén. Así que el Señor sea hablando en nuestras vidas en esta preciosa tarde. Amén. El título de la enseñanza que el Señor, amén, trae a nuestras vidas en esta tarde, ya casi noche, amén, se llama: no riñáis en el camino, amén. No riñáis en el camino. Es un mandato de parte del Señor. En este caso, en la cita que nosotros leímos, es un consejo de parte de José a sus hermanos, que no riñeran en el camino. Era un consejo de parte de él para sus hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué. En qué punto de sus vidas llegan a ese momento en el que José les tiene que decir que no riñeran en el camino. Amén. Yo sé que conocemos bien la bella historia acerca de la vida de José. Pero para resumir un poco, usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos. Dice la palabra de Dios, si leemos bien, que él tuvo hijas también, pero solo se menciona el nombre de una de ellas, que se llamó Dina. Entonces dice la palabra del Señor que entre sus 12 hijos varones, Jacob amaba más a José, porque lo tuvo en su vejez y porque también era hijo de su amada Raquel. Entonces dice la palabra del Señor que los demás hijos de Jacob empezaron a ver, ¿verdad?, que Jacob se inclinaba más a su hijo José, y pues por esto ellos le tenían envidia, ¿verdad?, le tenían un cierto rencor, cierto coraje, y lo trataban de mala manera. Entonces Jacob, ¿verdad?, como él amaba mucho a José, le dio una túnica de colores, y esto hizo que más, ¿verdad?, ellos lo aborrecieran. A tal forma que lo vendieran, ¿verdad?, a él a los 17 años, lo vendieron con los ismaelitas sin Jacob saber lo que estaba pasando. Y él, José, ¿verdad?, ya habiendo sido vendido por sus propios hermanos, llegó a Egipto, y allí, ¿verdad?, es comprado para ser siervo de Potifar. Y usted sabe que allí, mientras él servía en la casa de Potifar, dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo. Dios puso gracia en la vida de José para con los demás. Le dio sabiduría, le dio entendimiento para hacer muchas cosas. Y él hacía sus labores, ¿verdad?, con la sabiduría del Señor. Pero de cierta manera, ¿verdad?, el enemigo siempre quiere estropear los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Sin embargo,
nosotros somos quien decidimos si los propósitos del Señor en nuestras vidas se pueden llevar a cabo. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito especial de parte de Dios. Y Dios tenía un propósito especial para José, para un tiempo definido, que ahorita vamos a ver. Entonces José siempre se mantuvo firme en el Señor, siempre se mantuvo él íntegro delante de Dios y no pecó delante del Señor, porque la esposa de Potifar quería, ¿verdad?, que él se acostara con ella. Sin embargo, lo que José hizo fue que huyó, pero lamentablemente a él, ¿verdad?, cree en la mentira de la esposa de Potifar, lo mandan a la cárcel, y aún ahí en la cárcel el Señor lo prospera a él. ¿Por qué? Porque José decidió creerle a Dios, José decidió confiar en el Señor y mantenerse íntegro delante de Dios. Él trataba con su vida de no desagradar al Señor, por eso Dios respaldaba todo lo que él hacía. Entonces llegó un momento, dice la palabra de Dios, que hubo hambre en toda la tierra. Había hambre en toda la tierra. Pero antes de llegar a ese punto, el Señor mismo le avisa a Faraón que iba a llegar esa hambre y le da un sueño el que nadie pudo interpretar más que José. ¿Y quién le dio la revelación a José? El mismo Señor. Le dio la revelación, el significado del sueño a Faraón, que significaba que iba a haber 7 años de gran abundancia. Pero pasados esos 7 años iba a haber una gran hambre en toda la tierra. Y cuando José lo hace saber al Faraón, ¿verdad? Faraón lo nombra gobernador de Egipto. Y lo manda a él, a que él en esos 7 años de abundancia sea el encargado de guardar todo el alimento posible para cuando llegara el tiempo de hambre, los egipcios pudieran tener que comer. Cuando entonces empiezan, ¿verdad?, a transcurrirse los años de abundancia, se almacena el trigo, se almacena todo el alimento posible. Empiezan, después de los 7 años de abundancia, empiezan a venir los años de hambre. Se cumplió lo que Dios había mandado a decir. Entonces, en ese tiempo hubo hambre en Egipto, y no solamente en Egipto, dice la palabra del Señor que hubo hambre en toda la tierra. No había más cosecha, no había más frutos, no había más de comer en toda la tierra. Solamente en un lugar había comida, era en Egipto. ¿Por qué? Por un hombre que decidió someterse a la voluntad de Dios, por un hombre que le creyó a Dios, por un hombre que confió en Dios. Mire qué maravilloso que a través de un hombre de Dios el Señor salvó a Egipto, por un hombre que decidió temerle al Señor en medio de un país pagano, de un país completamente que no creían en Dios, que tenían muchos dioses. Entonces había hambre en toda la tierra. Nosotros en este momento sabemos que hay hambre en todo el mundo, pero no hambre, quizás en algunas partes sí hay hambre de comida, hambre física, pero hay hambre espiritual en todo el mundo de la palabra del Señor. La gente necesita del Señor. Quizás el hombre no lo reconoce, quizás el hombre dice: yo no necesito de Dios, yo no necesito de la palabra del Señor. Sin embargo, dentro del corazón, dentro del alma de todo ser humano, hay una necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad del Señor, necesitamos de Él. Necesitamos nosotros alimentarnos de la palabra del Señor. En todo el mundo, todo ser humano, mujeres y hombres, niños, jóvenes, ancianos, tienen esta necesidad. Aunque quizás no todos se están dando cuenta, aunque quizás no todos lo quieran reconocer. Aún las mismas personas que dicen, que niegan la existencia de Dios, que dicen que no hay Dios, dentro de sus corazones
Hay un deseo ardiente de que Dios llene ese vacío. ¿Por qué? Porque solamente la presencia del Señor puede llenar el vacío en el corazón del hombre. Hay una hambre, y hoy más que nunca, en medio de las crisis que se están viviendo, la gente necesita del Señor. Hay un vacío en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, que solamente el Señor puede llenar. Las personas pueden ir de aquí para allá buscando tranquilidad, buscando paz, buscando gozo, buscando deleitar sus vidas en algo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos están ahí disfrutando por un momento, por unos días, horas, yo no sé, cuando eso se termina, el alma de la persona viene a estar en el mismo estado, en la misma condición. ¿Por qué? Porque solamente las cosas que Dios nos ofrece son eternas. Solamente lo que Dios nos ofrece permanece para siempre, y su palabra permanece para siempre. Entonces solamente la presencia de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ofrece puede satisfacer el hambre de las personas. Gracias a Dios por aquellos siervos y siervas del Señor, nuestros pastores, evangelistas. Hay muchos todavía, gracias a Dios, que están ahora más que nunca en estos días, en estos meses, predicando la palabra del Señor, sin quitarle ni añadirle a la palabra del Señor, tal y como está escrita, tal como el Espíritu Santo se los da. ¿Para qué? Para poder anunciarle a las personas que vean los videos, que puedan llegar a escuchar la palabra del Señor y puedan escuchar totalmente la palabra del Señor. Hay muchas vidas que están sedientas, que están hambrientas de la palabra del Señor. Entonces, cuando en toda la tierra había hambre, en Egipto había comida. Y dice la palabra del Señor que en Canaán, de donde había salido José cuando sus hermanos lo vendieron, Canaán, donde vivía su padre, vivían sus hermanos y sus familias, también estaban padeciendo hambre. Y ellos escucharon que había comida en Egipto. Y Jacob les dice, tienen que ir para allá y buscar alimento para nosotros, porque si no nos vamos a morir. De alguna forma tenían que buscar comida. Entonces ellos llegan ante José, que era el gobernador de Egipto. Habían pasado los años, imagínense, ellos ya no reconocían a José. Sin embargo, José cuando los vio, los reconoció. Y dijo, estos son mis hermanos. Y él se hizo, ¿verdad?, que no los conoció. Y les dice la palabra de Dios que les habló un poquito áspero. Y les dijo, ustedes son espías. ¿Para qué? Para probarlos a ellos, si ellos ya habían cambiado. Porque recuerde que ellos maltrataron a José y fueron capaces de venderlo. No les importó que fuera su hermano. Y entonces José les dice, cuando ellos se presentan ante él, les dice, ustedes son espías. Y ellos les dicen, no, nosotros somos dos hermanos, hay uno que no aparece y otro está con nuestro padre. O sea que habían llegado 10 ante él. Y José les dice, bueno, necesitan traerme ustedes el otro hijo para que yo les crea. Y los mandó, ¿verdad? Los mandó con alimentos, llenó sus sacos, pero retuvo a uno de ellos como garantía de que ellos iban a regresar con el hermano menor, que era su hermano de Benjamín. Y cuando ellos llegan con su padre, ¿verdad?, Jacob se rehúsa a dejar a su hijo, el menor. Era el más chico, el más pequeño hijo de su amada Raquel, y dijo, yo no lo voy a dejar ir. Cuando sus hijos están frente a Jacob, les dice, es que él nos dijo que no nos volvería a ver si no llevamos a Benjamín. Y Jacob decía, no, porque quizás también le vaya a pasar algo como a mi hijo José. Jacob no sabía
que todo eso estaba en el plan maravilloso del Señor, que Dios, a pesar de la maldad de los hermanos de José, Dios había cuidado de José. Y que el Señor había preservado su vida de José para que el Señor de alguna manera enviara la bendición a ese país y pudieran tener alimento para bendecir no solo a los egipcios, sino también a la familia de Jacob. Pero él no sabía que era José. Entonces ellos empiezan, ¿verdad?, a consumir el alimento que llevan y pasa el tiempo y vuelven a tener hambre. ¿Por qué? Porque se les había acabado lo que ellos tenían. Y ellos le dicen, Padre, tenemos que ir, pero tenemos que ir con Benjamín. Y Jacob, él, ¿verdad?, accede y deja que se lleven a Benjamín. Y cuando una vez más, ¿verdad?, se presentan ante José, él les prepara una comida en su casa y él ve a Benjamín. Y llega un momento en que él ya no puede soportar las lágrimas y empieza a gritar. Y se les revela a sus hermanos, soy yo, José, el hermano que ustedes vendieron. Y ellos estaban, me imagino, sorprendidos. ¿Por qué? Porque pensaron que José quizás estaba muerto o que quizás estaba siendo esclavo en otro lado. Pero ¿cómo era posible que el gobernador de Egipto fuera su propio hermano? Porque el Señor, hermano, engrandece a aquel que honra al Señor. El Señor pone en alto a aquel que quiere honrar el nombre del Señor. Aquel que quiere guardarse para Dios, que quiere vivir en integridad, que quiere agradar al Señor por sobre todas las cosas, por sobre todas las tentaciones, el Señor lo exalta. Y lo hizo con José. Y de alguna manera fue el instrumento para preservar la vida a muchos. Entonces cuando se les revela a José, a sus hermanos, soy yo, soy José, él les dice, tienen que ir por mi padre. Tienen que llevarle el alimento que él y que sus familias de ustedes necesitan. Tienen que ir prontamente. José sabía, y aquí llegamos al punto de este versículo donde estábamos leyendo. Y despidió José a sus hermanos y ellos se fueron y les dice, no riñáis en el camino. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa la palabra reñir? Significa discutir, significa reprocharse algo, algún insulto pasado. Significa que uno va a insultarse con palabras ofensivas uno a otro. José sabía que ellos iban a empezar a reprocharse lo que le habían hecho a José. Y que quizás ellos en el camino a Canaán, ¿verdad?, para ir a traer a su padre, para llevarle el alimento, ellos iban a tomar más tiempo de lo que se debía. Ellos iban a tomar más tiempo para llegar con su padre. ¿Por qué? Porque quizás ellos iban a empezar a discutir, es que tú tienes la culpa. No, es que tú tienes la culpa. Y Rubén quizás les iba a decir, yo les dije que no lo hicieran. Y uno y otro ahí a echarse la culpa, a reprocharse, a reñir. José lo sabía. Y de parte de Dios, José se los dice, no riñáis en el camino. De la ciudad de Egipto a donde José estaba para Canaán, dice que son aproximadamente 400 kilómetros de camino, imagínense. ¿Cuánto tiempo no ellos caminaron? O tenían que caminar. Y si iban por una ruta recta, ¿verdad? Pero si ellos tenían que rodear algún camino, se tenía que hacer más tiempo. Era necesario, era urgente que llegaran con su padre. ¿Para qué? Para que su padre pudiera estar con José y para que el alimento que ya se había terminado llegara a Jacob y llegara a las familias. Ellos no podían perder tiempo con discusiones.
con discusiones vanas, con discusiones de lo que ya había pasado. Nosotros también quizás muchas veces somos dados a discutir por muchas cosas. Nos gusta pelear, nos gusta estar argumentando, nos gusta estar diciendo cosas, estar reprochando de cosas que están en el pasado. Muchas de esas cosas no son importantes, no son algo que edifique nuestra alma o que nos va a ayudar en un futuro. Son cosas que realmente son vanas. Y cuando nosotros empezamos a discutir, quizás entre hermanos, quizás entre familia o en el trabajo, empezamos entonces a desviar nuestra atención del punto a donde nosotros queremos llegar. Empezamos quizás a olvidarnos a dónde nosotros o hacia dónde o hacia quién nosotros estamos caminando. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a imaginar a los hermanos de José, allí riñendo, reprochándose, lo que hace muchos años habían hecho, y yo me imagino que en todos esos años ellos no habían podido dormir tranquilos por lo que le habían hecho a su hermano y por haberle mentido a su padre, sus propios hermanos. Pero dice la palabra de Dios en un texto que el Señor nos dice, Isaías capítulo 43, versículo 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No se acuerden de las cosas que ya pasaron, dice el Señor, ni traigan a su memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Imagínense si yo pienso que los hermanos de José hicieron caso al consejo de José, que no riñeran. Pero imagínense, si ellos no hubieran hecho caso a su consejo, ya caminando era ese largo camino, porque dice la palabra del Señor que ellos subieron a Canaán. Yo pienso que cuando dice subieron es que era cuesta arriba todo ese camino. Imagínense si ellos no hubieran hecho caso al consejo de José, estando ahí en el camino con esa urgencia, con esa necesidad en su familia, y ellos reprochándose, diciéndose uno a otro quién era el culpable. Y aparte, ellos diciendo, ¿y ahora qué le vamos a decir a nuestro padre? Si nosotros le dijimos que quizás un animal salvaje se lo comió, porque ellos le mintieron a su padre. Ellos le dijeron que habían encontrado la túnica de colores y se la dieron manchada en sangre y le mintieron a su padre. Y entonces ellos quizás en esa preocupación pensando, ¿cómo vamos a llegar con él? ¿Qué le vamos a decir? Y empezar a reprocharse, ese camino se hubiera hecho más largo y el alimento hubiera tardado más en llegar a Jacob. Nada de lo que nosotros podamos hablar o podamos discutir o podamos decir, nada cambia el pasado. De las cosas que quizás pasaron antes, si fue algo bueno, algo extraordinario, algo maravilloso, una buena experiencia, algo que el Señor nos permitió vivir, gloria a Dios, esas cosas, claro que sí. Porque como el Señor nos decía al principio, las cosas que el Señor hace permanecen para siempre. Esas cosas no son antiguas, no son pasadas, como dice este versículo. Las cosas que Dios hace, las cosas maravillosas, sus bendiciones, son eternas. Esas cosas no son pasadas. Pero no podemos cambiar del pasado algo en lo que nosotros nos equivocamos. Algo en lo que nosotros hicimos o cometimos con alguien. Algo que quizás nos hicieron. Algo que quizás pasamos.
Dígame usted, por más que quizás yo le diga a usted, mire, me pasó esto, y me pasó esto, y hace cuántos años y me pasó eso, y todos los días yo venga con usted y se lo diga, me hicieron esto, tal persona me hizo esto, y otra vez, y al día siguiente, y todos los días. Dígame usted, ¿qué gano yo con eso? Nada. ¿Acaso podemos regresar al pasado y cambiar las cosas? No. Es imposible cambiar el pasado. Es imposible que con un pensamiento o que con nuestros comentarios o que con nuestras quejas podamos cambiar el pasado. Si los hermanos de José hubieran decidido hablar y reprocharse, nada de lo que ellos dijeran hubiera podido cambiar lo que le hicieron a José. Lo hecho estaba. No perdamos el tiempo con las cosas pasadas. No perdamos el tiempo reprochando, diciendo y hablando de algo que no se puede cambiar. Lo que está hecho está. Y ya nada puede cambiar. Muchas cosas de esas no nos sirven para nada, no nos edifican en nada. No nos ayudan, al contrario, nos afligen y muchas veces estamos amarrados a ese pasado. Estamos encadenados y estamos estancados. ¿Por qué? Porque nuestra mente solo vive en el pasado. Solo vive de rencores. Solo vive de aquello que nos pasó. Nos aflige. Nos encerramos en esos pensamientos. Y no podemos avanzar. Tenemos que hacer caso al consejo del Señor. Que no nos acordemos de lo que ya pasó. Si fue algo extraordinario, algo maravilloso de parte de Dios, eso quedará eternamente para siempre en nuestras vidas. Porque lo que Dios hace es eterno. Pero aquellas cosas pasadas, aquellas cosas que nos lastimaron o que nosotros ofendimos al Señor, por más que lo hablemos, por más que lo recordemos, eso está en el pasado. Tenemos que pensar ahora en nuestro presente, qué podemos hacer en el futuro, qué podemos seguir haciendo hoy en nuestro presente, para no volver a equivocarnos, para no ofender al nombre precioso del Señor, para no ofender a aquellos que están a nuestro alrededor, antes de que sea tarde. Por eso el consejo de José a sus hermanos, no riñáis en el camino, porque eso nos roba el tiempo, nos roba el pensamiento. Tenemos que estar pensando en la palabra de Dios, pensar en qué debemos de hacer en estos últimos tiempos, pensar cómo ayudarnos unos a otros, cómo alentarnos unos a otros. ¿Qué puedo hacer yo para crecer más espiritualmente, para que mi fe crezca más, para ayudar a otros a acercarse al Señor, para que el alimento llegue al necesitado, para que más gente venga al conocimiento del Señor, para que toda esa gente que tiene hambre del Señor pueda conocerle? Pero estamos perdiendo el tiempo con riñas. Para los hermanos de José era necesario que prontamente llegaran con su padre. Y yo sé que hicieron caso al consejo de su padre y llegaron con prontitud. Nosotros tenemos que avanzar con prontitud y dejar de estar riñendo en el camino, de estar reprochándonos unos a otros. Ya no perdamos el tiempo, porque el tiempo vale oro, porque el tiempo se está acabando. Hay una necesidad de la palabra del Señor. Hay un mundo que está hambriento de Dios por toda la tierra. Hay mucha gente que necesita del Señor, que necesita que usted, amado hermano, le diga que el Señor le ama, que todo va a estar bien en las manos del Señor, que solamente necesita entregarle su vida al Señor. Pero estamos
perdiendo nuestro tiempo. Hay gente que realmente está afligida por todo lo que está pasando. Y usted sabe que el día de hoy tembló en México, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Un temblor que fue fuerte. Y todos, si usted vio las noticias, la gente salía de sus casas, muchos estaban en pánico, llorando, abrazándose. Porque aparte de lo que está pasando con este virus, ahora un temblor. ¿Acaso no estamos viendo que el Señor está a las puertas? Que el Señor viene pronto. Vengamos al Señor, amigo que me estás escuchando, ven al Señor prontamente. Como dice ese canto hermoso, ven al dulce Jesús. Prontamente, que el tiempo se está acabando. Este año que el Señor ha extendido su gracia, su misericordia. ¿Para qué? Para que vengamos al arrepentimiento y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros, amada iglesia, tenemos la bendición de gozar este pan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, este pan espiritual, la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sacia tu hambre. Yo soy el pan que sacia el hambre del mundo entero, que puede llenar el vacío que hay en el mundo entero. Dice en el Evangelio de Juan, su capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que viene a él, dice el Señor, nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque la gente está buscando cómo, dónde hallar paz, dónde hallar seguridad, dónde sentirse plenamente gozoso, plenamente libre, plenamente dichoso, feliz. Solamente en el Señor. Dice que Él es el pan de vida y el que a Él viene nunca tendrá hambre y el que en Él cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús en este relato les hablaba acerca del maná del cielo cuando Moisés oraba al Señor y el Señor les dio ahí en el desierto el maná del cielo para que ellos pudieran saciar su hambre en representación a lo que el Señor Jesús haría en el futuro. El pueblo de Israel tuvo el maná del cielo porque tuvieron hambre y el Señor se los mandó para saciar su hambre. Y ahora el Señor Jesús estaba entre ellos. Él era ahora. Él es el pan de vida. Que sacia el alma. Que sacia tu alma. Que sacia tu corazón. Que te sacia de ese vacío, de esas desilusiones, de esas tristezas, de esas angustias, de esas aflicciones que has tenido. Es el Señor. Todo el bien que el hombre necesita está en el Señor. El pan enviado desde el cielo para saciar el hambre espiritual de todo ser humano. Tenemos que creer en Él. Tenemos que venir a Él para nosotros poder ser saciados de esa hambre. El Señor es para el hambre de nuestra alma, así como el pan cotidiano llena nuestro cuerpo. El pan para nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. Él nos da aliento, Él nos fortalece con su poder, con su presencia, con su palabra. Nos da aliento, nos fortalece todo lo que nosotros nos encontramos tan maravilloso en su palabra y en su presencia. Que nosotros para la gloria del Señor, por su gracia, no porque lo merezcamos, hemos podido gozar y todo el mundo tiene hambre de esto también. Ellos no lo conocen, muchos no lo aceptan, muchos lo rechazan,
Muchos siguen incrédulos a pesar de la situación. Pero todos necesitamos del Señor. Lo reconozcamos o no. Es así. Él es el único pan del cielo que puede saciarnos. El bendito pan que el mundo necesita con urgencia, con prontitud. Y si nosotros, iglesia, estamos en el camino con discusiones, con reproches entre familias, estamos perdiendo el tiempo mientras el mundo se está muriendo de hambre. Y nosotros hemos sido llamados, hemos visto en su palabra que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra. Pero si no lo somos, ¿quién lo va a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestra vida, a compartir este hermoso mensaje de que Cristo viene pronto, de que el tiempo es corto, de que el mundo se está terminando. Y es necesario que nosotros dejemos de estar en una continua riña, en un continuo reproche, perdiendo el tiempo como si esto fuera una competencia, como si esto fuera a ver quién predica más, a ver quién tiene más seguidores, a ver quién tiene más asistentes en su iglesia. De eso no se trata. Al menos en este ministerio se lo decimos para la gloria del Señor. Gracias a todos los que nos han apoyado, gloria al Señor. Pero nuestro objetivo es que más vidas vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Por eso se les pide muchas veces que por favor lo compartan. No para que nos den like, no para tener seguidores. A quien usted debe de seguir en toda su vida y en todo su camino es al Señor Jesucristo. A Él sígalo, claro que sí. A Él lo debemos de seguir en todas sus pisadas, en su ejemplo maravilloso que nos dejó. Pero no se trata de competir, no se trata de ver quién es el mejor, de cuál es la mejor iglesia, de quién tiene más congregantes, de quién tiene más seguidores. Y estar viendo nuestros errores. No se trata de eso. Estamos perdiendo el objetivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos subiendo? ¿Hacia quiénes queremos llegar? Hacia dónde hace falta el pan. Hay mucha gente necesitada. ¿Cómo vamos a hacer llegar el alimento a esas personas si estamos perdiendo el tiempo trayendo a memoria las cosas pasadas, entreteniéndonos en cosas que no edifican ni a nuestra vida ni a los demás? ¿Cómo vamos a hacer llegar el pan a los demás? Imagínense, ¿qué es lo que nosotros como iglesia estamos reflejando en el mundo, si se supone que somos la luz del mundo? Si nosotros nos estamos comportando igual o peor, ¿cuál es la luz que los demás van a ver? Si ellos nos miran, imagínense, no van a desear la vida de un cristiano porque ni siquiera nosotros la llevamos. Dice en el libro de Santiago, en su capítulo 4, nos dice aquí la palabra de Dios de dónde a veces nosotros estamos con nuestras riñas. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas que hay entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde vienen esas riñas? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de las cosas que hay dentro de nosotros? ¿No es de la corrupción que hay en nuestros corazones? ¿No es de las cosas malas
que hay en nosotros que todavía no hacemos morir. Y como así está nuestra vida, entonces empezamos unos con otros a reprocharnos. De ahí vienen las guerras, dice el libro de Santiago, de lo que hay en nosotros. Es necesario que nosotros hagamos morir las cosas malas, el mal deseo que hay en nuestro corazón. Que haya en nosotros ese deseo que hay de parte de Dios, de poder reflejar su presencia, de poder reflejarlo a Él en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos estar bien unos con otros, podamos estar en armonía. Dejemos de pensar en aquello que no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana. Nosotros sabemos que el tiempo ya falta poco. Ya no perdamos más el tiempo. Es el tiempo de edificar. Es el tiempo de bendecir. Es el tiempo de alentar. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros alumbre nuestra luz. En la que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. No perdamos el tiempo con rencores, con reproches. Sigamos adelante subiendo en el camino para llegar hacia donde el Señor nos ha mandado. Si usted busca, ¿verdad? Gloria al Señor, porque nosotros tenemos la bendición de buscar, ¿verdad? Ahora más que nunca que las iglesias, muchas ya gracias a Dios han abierto, pero algunas todavía no han abierto. Sin embargo, usted busca, ¿verdad? Alguna predicación, alguna enseñanza. Los pastores que en nuestras iglesias están dando las enseñanzas, evangelistas, siervos de Dios, que de verdad, hermanos, para la gloria del Señor, están cumpliendo con la voluntad del Señor, alimentando al pueblo. Y preciosos mensajes que nosotros podemos encontrar y nosotros aprendemos más de la palabra del Señor. Y nosotros podemos ver que esos mensajes están en la palabra de Dios. Mensajes que son 100% tomados de la palabra de Dios. Sin embargo, mire, el enemigo siempre quiere meter su mano donde no le llaman. Y hay muchas personas que lamentablemente se están desviando del propósito de llevar ese alimento y están riñendo en el camino. ¿Y qué es lo que hacen? Desprestigian páginas cristianas, desprestigian a los siervos de Dios, desprestigian a aquellos que realmente están anunciando la palabra, y aparte desprestigian a aquellos que quizás no están anunciando la palabra de Dios correctamente. Pero ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo, acusándose unos a otros. ¿Sabe quién es el acusador de nuestras almas? Es el enemigo, es el mismo diablo. ¿Por qué nosotros vamos a tomar parte de su juego? ¿Por qué nosotros vamos a participar de lo que él está haciendo? Yo sé que hay muchas, mayormente en las redes sociales, personas que predican, pero que le quitan a la palabra o le añaden o le predican a su conveniencia o a la conveniencia de la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia quiere oír prosperidad, quiere oír que todo es bendición, que no importa que tú vivas en pecado, que no importa que tú vivas lejos de Dios, que tú vivas contrario a la palabra de Dios, no importa, tú te vas a ir al cielo. Eso es lo que quiere oír la audiencia. Y hay predicadores que les predican a la gente conforme a lo que quieren oír. Claro que sí los hay.
Pero ahí están otros, acusándose unos a otros, difamando. Y hay algunos que, como le decía, están predicando, pero no están predicando acorde a la palabra de Dios. Y hay algunos que sí lo están haciendo correctamente. Y hay otros que no tienen, ¿verdad? Quizás algo mejor que hacer. Y acusan a los que realmente son siervos de Dios. Y allí uno toma tiempo y empiezan, es que fulano esto, y el fulano también le contesta, no, es que tú también esto, y uno con otro acusándose, diciéndose. Dígame usted, ¿en qué edifica la iglesia de Dios? ¿En qué edifica a las almas? En nada. En nada. Las almas necesitan escuchar la palabra del Señor. Las vidas necesitan escuchar el plan de salvación, el plan de Dios para sus vidas y qué es necesario hacer. Si aquellas personas están tergiversando la palabra de Dios, ellos le van a dar cuentas a Dios. Si ellos están añadiendo a la palabra del Señor, la misma Biblia lo dice, que aquel que le añada la palabra de Dios, Él añadirá a sus vidas las plagas que están en la palabra de Dios. Y si alguien le quita de la palabra de Dios, Él quitará su nombre del libro de la vida. Pero a nosotros, hermanos, no nos corresponde estar acusándonos y estarnos echando ahí la bolita y estar riñendo. Porque hay muchas almas que se están perdiendo. Y muchas almas están viendo estas peleas entre aquellos que nos decimos ser hijos de Dios. Imagínense. Echando indirectas. Echando la tierra a tal predicación o a tal cosa que dijo un hermano o que dijo una hermana. Lo vemos todos los días a través del internet. Y mientras las almas se están perdiendo, estamos riñendo en el camino. Concentrémonos. Aquellos que tienen la gran bendición, que tenemos la gran bendición para la gloria de Dios, de compartir la palabra del Señor. Concentrémonos en el mensaje que Dios nos ha dado. El mensaje de la salvación. El mensaje del arrepentimiento. El mensaje de esperanza que está solamente en Cristo Jesús. El mensaje de la vida eterna. Y lo demás, el Señor se va a encargar de sacarlo a la luz. No riñamos en el camino. No perdamos el tiempo en vanas discusiones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Tito, su capítulo 3. Gloria al Señor. Dice Tito capítulo 3 en los versículos del 8 al 9. Dice así. Palabra fiel es esta, la palabra del Señor. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley de Dios, porque son vanas y sin provecho. El apóstol Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta. Él estaba hablando acerca de la salvación que es por gracia. Si leemos desde los versículos 1 del capítulo 3, le habla acerca de que somos justificados por gracia y cómo Dios mostró su amor para la humanidad. Esas son las cosas que nosotros debemos de anunciar, debemos de reflejar en nuestra vida. Por eso él le dice a Tito, palabra fiel es esta, de lo que ya le había dicho.
En estas cosas quiero que insistas con firmeza, o sea, que te ocupes, que con insistencia, continuamente, estemos hablando de eso para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, dice, son buenas y son útiles, nos sirven a nosotros. Y después le dice, pero evita cuestiones necias, cosas que no tienen sentido, discusiones. Dice, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay mucha gente que le gusta cuestionar la palabra de Dios, que dice, bueno, tal pastor o tal siervo, tal persona dijo que en la palabra de Dios dice esto, pues yo opino que no. Y empiezan a dar su punto de vista según ellos. Un punto de vista que no tiene firmeza en la palabra del Señor, y les gusta estar contradiciendo la palabra y les gusta estar discutiendo la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que evitemos estar haciendo preguntas acerca de la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios lo podemos entender claramente. Y no está bien ponernos en una posición de decir y estar cuestionando la palabra, estar cuestionando la voluntad de Dios. Cuestiones necias, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de ocuparnos en lo que Dios nos ha enseñado acerca de la salvación y enseñárselo a los demás. Y no estar riñendo en el camino, porque todas esas cosas acerca de la salvación nos va a hacer que nosotros podamos avanzar más y más en el camino del Señor. Entonces, así podremos alcanzar a más almas si dejamos de perder nuestro tiempo en el camino. Entonces, hay muchas personas que necesitan conocer la verdad, pero si estamos con discusiones necias y perdiendo nuestro tiempo, ¿cómo van a conocer la verdad? ¿Cómo vamos a proclamar nosotros la verdad, la palabra del Señor, su amor, su sacrificio, su perdón, el perdón de nuestros pecados en Él, su obra maravillosa? Que Él es el único Dios verdadero, como dice su palabra, el único camino. Que busquemos al Señor en arrepentimiento, que busquemos su rostro. Todas aquellas cosas que el Señor quiere. Nosotros tenemos que ocuparnos de esas cosas. Entonces, dice el versículo 25, ya terminando, hermanos, allí en Génesis donde leíamos. Por eso le digo que la palabra del Señor nos da a entender que ellos hicieron caso al consejo de José y no riñeron en el camino, no discutieron, no se reprocharon lo que ya había pasado con José. Gloria al Señor que Él llegó en ese puesto, que el Señor le dio de su gracia y que ahora podía sostener con alimento a sus familias. Dice el verso 25 ahí donde leímos Génesis 45, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Llegaron prontamente con el alimento a Jacob y a sus familias. Y de allí dice la palabra del Señor que tomaron a Jacob, porque José los envió con carros del faraón. ¿Para qué? Para poder trasladar a Jacob y a su familia a Egipto, para que ellos pudieran también gozar de los bienes que el Señor había dado a través de esos 7 años de abundancia. Y ellos se apresuraron entonces y subieron a Canaán con prontitud, sin detenerse, sin pelear, sin reñir.
y llevaron el pan a sus familias y llegaron. Nosotros también podremos llegar. Estamos en el camino del Señor. Estamos en el camino que quizás cada vez se está tornando más difícil. Quizás estamos ya atravesando el mismo desierto. Pero vamos a poder llegar a nuestra meta con la ayuda del Señor. Pero nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y dejar las cosas vanas, las cosas que no tienen sentido. No riñamos en el camino, hermanos. Llevemos el pan al que lo necesita. Ayudémonos unos a otros. Si usted tiene la bendición de predicar la palabra de Dios, hagámoslo tal y como el Señor nos los da, como el Señor nos los enseña en su preciosa palabra. Dediquémonos en estos tiempos finales, dediquémonos completamente, no perdamos nuestro objetivo de compartir solamente la palabra del Señor, que hay mucha gente que está hambrienta. Así que esta ha sido la palabra del Señor, nos gozamos en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Y si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, que quiera que el Señor sea su Señor y su Salvador desde este día en adelante, vamos a orar. Te voy a pedir que ahí donde tú estás cierres tus ojos, y a todos mis hermanos que me están viendo les voy a pedir que me ayuden a orar por las almas nuevas, por las almas que se están entregando al Señor. Y que tengamos siempre en nuestras oraciones todos aquellos que para la gloria del Señor cada día han estado conociendo la palabra del Señor a través de aquellos hermosos mensajes que podemos escuchar a través de la radio, a través vía internet. Algunos tienen canales de televisión cristianos en donde hay predicadores que están compartiendo la palabra del Señor. Es nuestro deber nosotros como iglesia pedirle al Señor que más vidas vengan al conocimiento de su palabra. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración y puedes repetir después de mí. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario y derramaste tu preciosa sangre para lavarme de mis pecados. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y ahí tú puedes confesarle tus pecados al Señor. Ahí donde tú estás, el Señor te escucha. Dile cuáles han sido tus pecados. Confiésaselos solos a Él. Señor, perdóname de mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de haberlos cometido. Te pido que me ayudes para que no los vuelva yo a cometer, Señor. No quiero volver atrás, no quiero volver a ofender tu precioso nombre. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de todo mi pecado, lava mi corazón, para que yo pueda ser un hijo tuyo, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que seas mi Señor desde ahora en adelante, Señor. Ayúdame a vivir en santidad como dice tu palabra y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a vivir en santidad y a hacer las obras perfectas delante de ti. Te pido que me aceptes como tu hijo, que yo pueda ser hoy hijo tuyo, parte de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.